Estoy cansado de recibir ofertas para colaboraciones de mini ordenadores. La mayoría son ordenadores pequeños de gama baja que no destacan en nada y aún así los anuncian como gamers. Y eso evidentemente es una trampa y hay que tener cuidado. Sí que es cierto que algunos montan las mismas APUs que consolas portátiles, pero los más económicos simplemente montan CPUs de bajo consumo pensados solo para ofimática. Por eso hay una marca que ha destacado entre las que me han llegado. Este mini PC de una marca desconocida llamada King Hank apuesta por algo que todavía no había visto en el mercado. En su caparazón nos puede parecer un ordenador de estos totalmente común, un mini PC compacto de plástico que se aleja de lo que podríamos llamar gaming. Pero hay algo distinto en su caja. Al retirar el mini ordenador descubrimos un mando y pese a que es bastante básico proviene de la marca GameSir, que es una marca especializada en hacer esto. Y creo que es mucho mejor tener el producto más barato de este fabricante que no uno chino cualquiera. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque desde luego este ordenador no destaca por sus características técnicas. Se trata del mismo Intel N100 que encontramos en la mayoría de mini ordenadores destinados exclusivamente para ofimática. ¿Qué tiene esto que ver con algo para jugar? Porque sí, tiene una arma secreta. Además tiene especificaciones algo extrañas, con 8 GB de memoria RAM y 750 de almacenamiento que están repartidas en dos unidades. Y todavía más importante, porque la segunda unidad de 500 GB viene casi llena. Eso es porque llega con Retrobat instalado, un software para emular una gran cantidad de videojuegos de entre muchas de las consolas, con una interfaz muy limpia, dinámica y moderna para unir todos los emuladores y los videojuegos en un único sitio. Y llega nada más y nada menos que con 64.000 títulos de estos videojuegos a los que si no fuera por los emuladores de no tener una de estas consolas, no podríamos recordar y volver a disfrutar. Seguro que si alguna vez habéis tratado de adentraros en la emulación, os habéis dado cuenta de lo complejo que puede llegar a ser. Retrobat no se deshace para nada de los programas de emulación, al final son necesarios para ejecutar los juegos dentro de Windows, pero lo que hace es crear una capa por encima que simplifica, ordena y unifica todo. Ahora desde el mismo menú puedo acceder a los emuladores que yo quiero, con títulos ya instalados como los Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja o Pokémon Esmeralda para Game Boy, e incluso Final Fantasy XII de la PlayStation 2, o tanto los Mario Kart de la Wii como los Super Mario para la GameCube. Y si no encuentras aquel título que quieres jugar, tan solo tienes que descargarlo e incluirlo en la carpeta de su respectiva consola para que Retrobat lo reconozca. Y quiero dejar algo claro, no quiero promover la piratería y de hecho yo vengo de estudiar desarrollo de videojuegos y animación 3D, por lo que siempre doy soporte a los desarrolladores, pero estos títulos quedarían en el olvido si no fuera por los emuladores y sus descargas. Encuentro que es todo un acierto poder conectar el ordenador y arrancar cualquiera de estos títulos. Este justamente es el gran atractivo de las consolas, conectar y jugar sin tener que lidiar con nada más. Eso justamente en emuladores nunca ha sido así, siempre tenías que pasar por la fase previa que puede resultar engorrosa y empeorar la experiencia. Resulta entonces que tenemos un ordenador con una huella muy reducida, que apenas hace ruido y con un hardware muy modesto. ¿Tendrá la potencia para ejecutar todo lo que le lancemos? Este aspecto, como he comentado al principio, es el que más me preocupa en estos ordenadores, y hay que ponerlo a prueba. Por eso vamos a ver hasta dónde llega el rendimiento de esta pequeña máquina, porque permitidme dudar de las capacidades de este procesador con un consumo de tan solo 6 vatios. Para que tengáis una referencia, cualquier procesador decente actual está entre los 80 y los 115, o incluso las APU de las consolas portátiles como la GPD Win 4 o la ROG Ally tienen consumos de alrededor de los 28 vatios, que son casi 5 veces más, y todos sabemos que tienen un rendimiento justo. Con ese toque de melancolía, para todos los que sean de mi generación, en Pokémon Rojo Fuego de la Game Boy Advance el juego corre tal y como se espera de él, adaptando incluso la pantalla con ese HUD que crea una experiencia más inmersiva, pero nadie espera que este título oponga ninguna dificultad. Para complicar las cosas, dentro de lo que sigue siendo Nintendo, haciendo un salto a la generación de la 3DS, es importante ver cómo funciona esa segunda pantalla en los emuladores. En este caso, en cuanto a rendimiento, seguimos sin problema alguno, pero el problema está en que la pantalla inferior de la 3DS era táctil. En Pokémon podemos controlarla con el D-pad sin problema, pero en Monster Hunter no. Los menús funcionan bien, pero no puedo escribir. Esto es porque el juego lo hicieron para que esta parte se hiciera solo con la pantalla táctil. Aquí la solución ha sido forzar en la configuración de este juego que active el puntero de la pantalla táctil. De esta manera tenemos un indicador que podemos mover con el ratón o con el mando e interactuar sin problema. Superado este aspecto que me parecía de lo más preocupante, he ido ya a lo más nuevo de Nintendo. Aunque estamos hablando de un juego que no supondría ninguna dificultad para cualquier hardware actual, nos recuerda que estamos intentando jugar con algo que no ha sido pensado para ello. Y aunque la Switch hace trampa porque usa una resolución menor y tiene un límite de 30 FPS, aquí no conseguimos llegar ni a los 20. Viendo esto, siento curiosidad por ver si podrá o no con títulos de la PlayStation que a priori parecen ser más exigentes. Empezando por la PSP, estoy seguro que estos títulos se ven mejor aquí de lo que se veían en la consola portátil gracias al rescalado, el anti-aliasing
y que puedan verse a 60 FPS les sienta de maravilla. Esto es así con todos los títulos que he probado en este emulador. Qué buena consola fue la PSP y qué bien que funciona su emulador. Volviendo a lo que nos concierne, el rendimiento es igual de bueno en PlayStation 2, donde puedo revivir títulos como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, aunque aquí, siendo la PlayStation 2 un emulador que ya he usado anteriormente, le veo algunos problemas, que prefiero dejar para más tarde cuando hablemos de todas las cosas malas que le he ido encontrando. Y ahora el paso más difícil y con el que más dudas tengo. La PlayStation 3 dio un salto importante hacia adelante y es algo que se nota y no favorece este hardware. En Castlevania está entre los 15 y los 20 FPS, lo cual podría considerarse jugable, pero no una buena experiencia, porque no estamos ni a una resolución adecuada. Por ello he instalado distintos juegos y tal como pensaba, en estos no conseguimos ni llegar a los 10 FPS, así que es una pena, pero aquí trazamos la línea, estamos topando con el límite de este pequeño procesador, y he descartado el hecho que pueda ser cosa de un emulador demasiado exigente, porque si vamos al de Xbox 360 sucede exactamente lo mismo, por lo que no es algún error de configuración, sino el límite físico de este equipo. Por lo bien que lo han configurado todo, estoy bastante seguro que solo encontramos un título de Play 3 porque debe ser de los pocos que puede arrancar, de hecho no hay ni uno de Xbox 360. Conociendo estos límites, toca ponernos serios y destapar todo lo que pienso del producto. Como dije al principio, la idea me pareció muy buena y están haciendo algo que nadie hace, pero esto no es del todo verdad. Han convertido un sistema vulgar en una consola de emulación lista para usar, que junto a un mando a priori parece un combo ideal. Pero si indagamos un poco más, podremos ver que este software, Retrobat, es software abierto y gratuito para todo el mundo. Lo que hacen ellos es descargarlo, cargarle un montón de juegos y configurar todo casi a la perfección. Y de hecho no creo que esté mal lo que están haciendo. Muchos querrán evitar toda esa fase más tediosa y el vendedor se nota que lo ha hecho a conciencia y al detalle. Las capas de personalización en cada juego hacen que se sienta un producto muy bien finalizado. Por eso quiero dejar claro que no estamos pagando por este software, sino por la personalización y configuración que ellos hacen, junto por supuesto al ordenador y a su mando del que hablaremos en un momento. Para comparar este aspecto y valorar si añaden valor al producto, he probado a descargar Retrobat yo mismo y usarlo en mi GP de Win 4 y me he topado con bastantes problemas en cada emulador distinto que he querido usar. De hecho, no he ni conseguido arrancar alguno, por eso hay que valorar todo lo que ha hecho el vendedor de forma previa para que simplemente todo funcione, pero sí que hay algunos matices. En los emuladores de PlayStation tenemos que volver a calibrar el mando para cambiar los botones del círculo y la cruz, o en el emulador de la Switch he tenido que calibrar todo el mando de nuevo. Y por acabar de poner los puntos sobre las IES, en mi poca experiencia emulando, en el pasado configuré el emulador de PlayStation 2 para conseguir que se viera mucho mejor que en la versión original, con filtros anisotrópicos y una resolución Full HD. Por eso creo que aunque lo han configurado todo y funciona bastante bien, el detalle final hubiera sido que los emuladores estuvieran configurados en su mayor esplendor, porque sí que por ejemplo los de PlayStation vienen bastante bien, pero los de Nintendo algunos todavía necesitan unos últimos ajustes. Algo muy positivo es que para ser una máquina de emulación, pese a contar con un procesador tan poco potente, su arma secreta es que cuenta con AVX. Se trata de una tecnología capaz de virtualizar mejor. Por ello, si usamos los emuladores con AVX, podemos llegar a mejorar el rendimiento de una forma bastante considerable. Y todo esto nos lleva al mando, del que ya he dicho al principio lo que me parecía. Y después de probarlo no tengo ninguna queja. Es más, creo que llegados a este punto la mayoría tenemos uno por casa, así que si el nuestro es mejor, siempre podemos usar ese. Pero para un producto que trata de ser una consola, es genial que venga en él. Y sobre el ordenador aquí viene lo raro. Es un mini PC cualquiera con ese Intel N100, pero cuenta con algo distinto. Como hemos dicho al principio, tiene dos unidades de almacenamiento. Pues bien, en la que está instalado Windows de 250 GB es una unidad de SSD, pero en la que está todo el sistema de Retrobat y sus juegos es un HDD de 500 GB, y esto me parece un problema, aunque jugando no se nota demasiado porque los juegos con texturas pesadas igualmente son injugables, hablando de Play 3 o Xbox 360, pero hay dos factores que hacen que esto sea mucho peor, y es que teniendo en cuenta que es donde vamos a volcar todas las ROMs que descargamos, los tiempos de lectura y escritura son muy lentos y cada vez que carguemos algún juego en él vamos a tener que esperar, y eso sin tener en cuenta que llega sin apenas espacio libre. Sí, nos han precargado ya un montón de juegos, pero no tenemos demasiado margen para ahora añadir nosotros los que queramos. Y esto me duele de ver porque es un buen producto y es una mala decisión, porque a día de hoy los HDD, los discos duros, son rudimentarios y tienen precios muy similares a los SSD. Y por ahorrar quizá un 5%, me invento el número, están haciendo que la experiencia sea un 20% peor. Eso sin comentar que la mayoría de juegos en mi opinión son demasiado antiguos. No sé vosotros, pero a mí me interesa más tener títulos de PSP o Play 2, como mucho de Game Boy antes de tantas
consolas Atari o consolas arcade que lo único que hacen es inflar el número de juegos preinstalados, pero esto ya es preferencia personal. Y como última queja, el cuerpo que han decidido utilizar para este ordenador me parece desacertado. Cuenta con las conexiones necesarias a excepción de los puertos USB que están delante, y eso hace que no puedas de ninguna manera tener este ordenador en algún sitio con los cables escondidos llegando simplemente por detrás. En el frontal tienes que conectar cables USB sí o sí, así que estará como en medio camino. De hecho, creo que por su parte hubiera sido un acierto que la marca lo hiciera estéticamente igual que la unidad que tienen menos potente que usa Android. Hubiera sido todo un valor añadido tener ese estilo retro. Y esto nos conduce a un único lugar. Vale la pena porque cuesta 205 € en AliExpress cuando lo llevamos al carrito de la compra con ese descuento del 21% que siempre nos hacen. Y seguro que podríamos restarle algo más con algunos códigos de descuento. Entonces, aunque el software de Retrobat sea gratuito, la personalización, customización y la carga de ROMs también es trabajo de por sí. Si compramos por nuestra cuenta un mini ordenador con las mismas características, nos saldría prácticamente al mismo precio junto al mando. Aunque sí que de forma esporádica he visto alguna oferta de ordenadores como este por alrededor de 100 o 70 €. Si encuentro alguno los dejaré por ahí abajo en la descripción, pero el precio suele ser este. Entonces el precio ha cambiado completamente lo que creí que sería mi conclusión sobre este producto, porque durante todo el testeo pensaba que el precio del producto eran 350 €, siendo en realidad casi la mitad. Mi conclusión iba a ser muy mala, pero por 200 € con capacidad de salirnos incluso más económico, si lo que buscáis es emular consolas sin llegar a la Play 3 o a la Xbox 360, este producto es muy adecuado. Ahora, si hablamos de cuál sería el mejor hardware para emular, eso ya es una historia para otro vídeo.